Ella encontró los papeles un jueves por la tarde, escondidos en un cajón del escritorio de su esposo, debajo de recibos de hotel y una nota de Tiffany por un anillo de compromiso que no era para ella. Pero esa no fue la peor parte. Lo peor fue una carpeta que decía Protocolo de Emergencia. Adentro había documentos de divorcio con su firma falsificada, acuerdos de custodia que le daban a su esposo todos los derechos sobre su bebé, que aún no nacía, y sus propios expedientes de terapia, de cuando vivió en casas de acogida, subrayados, y con 3 palabras que le helaron la sangre: evidencia de inestabilidad mental. Su esposo multimillonario no se había casado con ella por amor. La había elegido. La había puesto en la mira y había planeado robarle a su bebé desde el momento en que ella dijo, acepto. Tenía 7 meses de embarazo, no tenía familia, ni dinero propio, y el hombre en quien confió su vida estaba a punto de destruirla. Lo que pasó después le costaría todo: su bebé, su libertad, y casi le cuesta la vida a su mejor amiga, golpeada como una advertencia. Pero esto es lo que Marcus Weston no se esperaba. No esperaba que ella sobreviviera, no esperaba que se defendiera, y definitivamente no esperaba que se casara con su peor enemigo para luego quemar su imperio hasta los cimientos. Esta es la historia de cómo una mujer lo perdió todo y convirtió su dolor en el arma que destruyó al hombre que la destrozó. Quédense hasta el final, porque el giro inesperado a los 40 minutos cambiará todo lo que creen saber de esta historia. Antes de empezar, quiero que sepan algo importante. Esta historia no es solo entretenimiento, es una guía de supervivencia disfrazada de drama. Cada mujer que vea esto aprenderá a reconocer las señales de abuso financiero, esas banderas rojas que son fáciles de ignorar cuando estás enamorada, y los pasos para protegerte antes de que sea demasiado tarde. Porque los monstruos de esta historia no son de ficción. Existen en juntas directivas, en casas hermosas y detrás de sonrisas encantadoras. Y la única defensa contra ellos es el conocimiento. Esta historia nos enseña una verdad poderosa. El mundo intentará romperte porque te percibe frágil, pero no dejes que te endurezca. Deja que te afile. Hay una diferencia. Endurecerse significa volverse amargada, cerrada, derrotada incluso al sobrevivir. Afilarse significa tomar cada herida y convertirla en sabiduría, cada cicatriz en fortaleza, y cada pérdida en una lección que salve a alguien más. Emma perdió a su bebé, perdió su libertad, perdió todo lo que creía querer. Pero ganó algo mucho más valioso. Ganó un propósito. Ganó el poder de proteger a otras mujeres del mismo destino. Así es como se ve la verdadera victoria. No es la venganza, no es la riqueza, sino convertirte en la persona que rompe el ciclo. El cuarto del bebé olía a pintura fresca y a lavanda. Emma Callahan estaba parada en la entrada, con una mano sobre su vientre abultado, y la otra sosteniendo una cajita de calcomanías de mariposas amarillas que había comprado esa mañana en Target por $12 con 47 centavos. 7 meses de embarazo, casada con uno de los hombres más ricos de Connecticut, viviendo en una mansión de $15 millones, con más baños de los que podía contar, y todavía recortaba cupones como si su vida dependiera de ello. Viejas costumbres, decía siempre Diane. Viejas costumbres de una vida que parecía pertenecerle a otra persona. Emma cruzó el cuarto lentamente, con un dolor en la espalda por el peso extra que cargaba. Los pisos de madera rechinaban bajo sus pies, el único sonido en esta casa enorme que alguna vez se sintió real. Pegó la primera mariposa en la pared, justo arriba de la cuna, alisando las alas con el pulgar hasta que el adhesivo se fijó. Amarillas, un color neutral porque Marcus quería que el sexo del bebé fuera una sorpresa. Ella sí había querido saber. Le había suplicado al técnico del ultrasonido que se lo dijera, pero Marcus estaba en la habitación, y Marcus tenía opiniones sobre todo. Y de alguna manera, sus opiniones siempre se convertían en las decisiones de ella. Así funcionaba en este matrimonio, solo que no se había dado cuenta hasta hace poco.
Su teléfono vibró en el alféizar de la ventana y Emma sonrió al ver el nombre que iluminaba la pantalla. Diane Mercer, su mejor amiga de la primaria donde Emma solía dar clases de kinder. La mujer que había visto a Emma pasar de ser una maestra agotada y sin dinero que cenaba sopa instantánea a ser la esposa de Marcus Weston en menos de 2 años. Diane también tenía sus opiniones sobre esa transformación, solo que ella era lo suficientemente valiente para decirlas. Emma contestó al segundo timbrazo. «Hola, amiga». La voz de Diane sonó por el altavoz con esa mezcla familiar de calidez y exasperación. «Más te vale estar sentada con los pies en alto. Ese bebé no se va a criar solo. ¿Sabes qué estaba haciendo yo a los 7 meses de mi tercer embarazo? Estaba tirada en mi sillón, viendo programas de chismes en la televisión y comiendo helado directamente del bote, de ese de chocolate con malvaviscos grandes. Eso es lo que se supone que hacen las embarazadas. Compré estas mariposas», dijo Emma, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Son amarillas, la verdad es que están muy bonitas, y son de un color neutral porque Marcus quiere que el sexo del bebé sea una sorpresa». Hubo una pausa al otro lado de la línea, de esas que significan que Diane estaba eligiendo sus siguientes palabras con mucho cuidado. «Marcus quiere que sea sorpresa», repitió Diane lentamente. «Qué interesante. ¿Y tú qué quieres, Emma? ¿Eh?» La pregunta cayó con más peso del que debería. Emma se quedó mirando la mariposa en la pared, con sus alas congeladas a mitad del vuelo, e intentó recordar la última vez que alguien le había preguntado qué quería ella. «Creo que es un detalle tierno», dijo Emma finalmente. «Lo de la sorpresa. Hará que el nacimiento sea más especial». «Ajá». Otra pausa, esta vez más larga. «Oye, una pregunta hasta que no tiene nada que ver. ¿Tú tienes acceso a tus cuentas de banco?» Emma parpadeó, confundida por el cambio repentino de tema. «¿A qué te refieres?» «A tus cuentas, las cuentas en común, las que tengas con Marcus. Puedes entrar y ver el dinero, moverlo si lo necesitas. Marcus se encarga de las finanzas», dijo Emma de forma automática. «Es más fácil así. Él tiene contadores, asesores y gente que entiende todas esas cosas complicadas. Yo probablemente lo arruinaría todo». El silencio de Diane se alargó tanto que Emma tuvo que revisar si no se había cortado la llamada. «Emma». La voz de Diane había cambiado. Ahora era más suave, más seria. «Eso no es romántico. Esa es una señal de alarma del tamaño de una casa, envuelta en un billete de $100. «No es así», protestó Emma. Pero incluso mientras lo decía, algo parpadeó en su pecho, una cosita fría que no quería examinar de cerca. «Él no me controla ni nada. Simplemente sabe más de dinero que yo. Él creció con dinero, yo crecí sin nada. Toda mujer necesita su propio dinero», dijo Diane con firmeza. «No me importa si tu esposo es el hombre más rico del mundo. Mi abogada de divorcio me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, toda mujer necesita una cuenta de ahorro secreta, no para irse, sino para poder mantenerse de pie si él te deja». «Marcus no me va a dejar», dijo Emma. Apretó su mano libre contra su vientre, sintiendo al bebé moverse bajo su palma. «Vamos a tener un hijo juntos». «No estoy diciendo que lo hará», respondió Diane con suavidad. «Estoy diciendo que deberías poder pararte sobre tus propios pies, sin importar lo que pase. Eso no es estar paranoica, amiga. Eso es supervivencia. Prométeme que al menos lo pensarás». Emma pegó otra mariposa en la pared, viéndola adherirse y quedarse fija. «Está bien, lo pensaré». «Bien. Ahora cuéntame del cuarto del bebé. ¿Qué más compraste además de las mariposas?» Hablaron durante otros 20 minutos de cosas sin importancia. Que Tyler, el hijo de Diane, iba a reprobar álgebra otra vez a pesar de tener 3 maestros particulares. Que la nueva directora de la escuela olía a naftalina y a desaprobación. Que el clima se había enfriado antes de lo normal ese año. Algo que Diane atribuía a todo, desde el cambio climático hasta conspiraciones del gobierno, dependiendo de su humor. Para cuando Emma colgó,
El sol se había movido por el piso del cuarto, proyectando largas sombras a través de la ventana. Se dio cuenta de que se le habían acabado las mariposas. Necesitaba más calcomanías y papel para imprimir las invitaciones del baby shower que estaba diseñando en su laptop. La oficina de Marcus en casa tenía todo tipo de materiales. Él guardaba todo organizado ahí, etiquetado y clasificado de esa manera tan meticulosa suya que antes a ella le parecía encantadora. Emma caminó por el largo pasillo. Pasó junto a las habitaciones de huéspedes, que nunca habían alojado a un solo invitado, no. Pasó por la biblioteca llena de libros con cubierta de cuero que Marcus nunca había leído. Son decorativos, le había dicho una vez, para guardar las apariencias. Todo en esta casa era para guardar las apariencias. La mansión era hermosa, como de revista, del tipo de belleza que los fotógrafos capturan para publicar en las mejores revistas de arquitectura. También era el lugar más solitario en el que Emma había vivido. Más solitario que los orfanatos, más solitario que su pequeño departamento en Columbus, donde solía cenar cereal y calificar trabajos hasta la medianoche. Al menos en ese departamento, sentía que las paredes le pertenecían. La puerta de la oficina estaba sin seguro. Marcus estaba en el trabajo, como siempre. La empresa no se maneja sola, le gustaba decir, generalmente mientras revisaba su celular durante la cena, o tomaba llamadas en lo que se suponía que era su tiempo de calidad juntos. Emma entró y encendió la luz. La oficina olía a cuero y a una colonia cara. El aroma de Marcus permanecía incluso cuando él estaba a kilómetros de distancia. Se acercó al armario de suministros y abrió la puerta. No había papel para impresora en el estante. Debió haber usado el último hacía semanas. Luego revisó los cajones del escritorio. Material de archivo, plumas en filas ordenadas, una engrapadora que probablemente costaba más que su primer coche. El cajón de abajo se atoró cuando intentó abrirlo. Tiró con más fuerza, usando ambas manos. Se abrió con un chirrido de metal contra madera, y algo adentro se movió con el jalón. Emma se quedó mirando. Un segundo teléfono. Reconoció la marca, la elegante carcasa negra. No era el teléfono que Marcus usaba todos los días. Este era más viejo. La pantalla ligeramente rayada, escondido debajo de una pila de papeles como algo que no debía ser encontrado. Le temblaban las manos mientras apartaba los papeles. Recibos de hotel. El Carlisle en Manhattan. Habitación 1847. Las fechas se remontaban a 18 meses atrás. Todos los jueves. Como un reloj. Ordenado y organizado. Como todo lo que hacía Marcus. Un recibo de una joyería de lujo. Por un anillo de compromiso comprado el mes pasado. De 2.4 quilates. Corte princesa. De platino. No era el de ella. El suyo era una herencia de la abuela de Marcus. Un anillo que siempre le había resultado un poco incómodo porque nunca le quedó bien. Y debajo de todo, un documento etiquetado como protocolo de contingencia. Emma se dejó caer al suelo, su vientre de embarazada haciendo el movimiento torpe y poco elegante. No le importó. Sus piernas ya no podían sostenerla. Al principio, las páginas de la carpeta no tenían sentido. Lenguaje legal, párrafos densos de términos y condiciones. Su nombre aparecía por todas partes, como un personaje recurrente en la historia de otra persona. Luego, las palabras comenzaron a tener sentido. Estaba rodeada de papeles que demostraban que todo lo que creía sobre su vida era una mentira. Él lo había planeado todo. Absolutamente todo. El encuentro casual en la gala de caridad. El romance vertiginoso. La propuesta de matrimonio después de solo 8 meses. El embarazo, que llegó tan rápido que apenas tuvo tiempo de acostumbrarse a la idea de estar casada. Ella no era su esposa, era su objetivo. La puerta principal se abrió en el piso de abajo. Se oyeron pasos en el vestíbulo. La voz de Marcus llamándola por su nombre. Ese sonido cálido y familiar, que antes le alegraba el corazón. Emma, cariño, llegué a casa temprano. ¿Dónde estás? Emma tomó su teléfono e hizo lo único que su instinto de maestra le dictaba. Fotografió todo.
Cada página, cada recibo, cada palabra condenatoria. Le temblaba tanto la mano que algunas imágenes salieron borrosas, pero siguió disparando, siguió documentando, siguió acumulando pruebas. Documenta, documenta, documenta. Eso es lo que te enseñan en la educación. Cuando algo sale mal, documentas. Cuando un padre te amenaza, documentas. Cuando la administración te falla, documentas. Porque sin evidencia, no tienes nada. Tu palabra no vale nada. Emma Callahan acababa de entender el valor que tenía su palabra en el mundo de Marcus Weston. Absolutamente ninguno. Empujó los papeles de vuelta al cajón, los cerró y salió de la oficina. Sentía las piernas extrañas, como si no fueran suyas. El corazón le golpeaba las costillas con fuerza y su visión se estrechaba, pero siguió caminando. Avanzó por el pasillo, bajó las escaleras, dirigiéndose hacia la voz del hombre con el que se había casado, el hombre al que había amado. El mismo hombre que había estado planeando robarle a su hijo desde la primera vez que le sonrió. Tenía que mantener la calma. Tenía que ser inteligente. Necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para planear su siguiente movimiento. Al llegar al final de la escalera, encontró a Marcus esperándola con un ramo de rosas y esa sonrisa perfecta y ensayada. «Aquí estás», dijo él. «Te extrañé». Ella le devolvió la sonrisa. No tenía otra opción. «Yo también te extrañé». Marcus la encontró en la cocina 20 minutos después. Emma había pasado ese tiempo mirando fijamente las cubiertas de mármol, intentando calmarse, tratando de descifrar cómo tener una conversación que podría decidir el resto de su vida. Había decidido ser directa, tranquila y directa. Lo confrontaría con lo que sabía y vería su reacción. Quizás había una explicación. Quizás ella lo había malinterpretado todo. Quizás se estaba volviendo loca, justo como sugerían aquellos documentos. Él entró sonriendo. Siempre estaba sonriendo. Fue una de las primeras cosas que notó de él en la gala de beneficencia donde se conocieron. Su sonrisa parecía iluminar el lugar, haciendo que todos a su alrededor se sintieran especiales y vistos. Ahora se preguntaba si esa sonrisa alguna vez fue real. «Aquí estás», dijo él, dejando su portafolio sobre la barra. «Te llamé 3 veces. ¿Estás bien? Te ves pálida». Emma se aferró al borde del fregadero. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Había ensayado este momento en su cabeza durante los últimos 20 minutos. «Calma, control, directa». «¿Quién es ella?». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, casi frías. Marcus inclinó la cabeza ligeramente, como un perro que oye un sonido desconocido. La sonrisa no desapareció. De hecho, se hizo más profunda, convirtiéndose en algo que parecía una confusión genuina. «¿Quién es quién, cielo?». «La mujer para la que compraste un anillo de Tiffany el mes pasado». El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso, vibrando de tensión. Emma observó su rostro, buscando culpa, buscando vergüenza, cualquier grieta en la máscara perfecta que llevaba. Nada cambió. Su expresión se mantuvo agradable, curiosa, casi divertida, como si le hubiera preguntado por el clima o qué quería para cenar. «Entraste a mi oficina privada», dijo suavemente. No estaba enojado, sino preocupado. Como le hablarías a un niño que ha hecho algo inquietante. «Estaba buscando papel para las invitaciones del baby shower». Marcus suspiró, un suspiro largo y teatral, y caminó lentamente hacia ella. Emma, por instinto, retrocedió hasta que su espalda tocó el borde frío de la barra. «Emma», dijo con una voz suave y terrible. «Ya hemos hablado de esto antes. Tus episodios, la paranoia, la ansiedad. El doctor Weiss me advirtió que esto podría pasar durante el embarazo. Las hormonas pueden empeorar las cosas».
Yo no tengo episodios. Tienes 7 meses de embarazo y estás perdiendo el control. Su voz se mantuvo calmada, paciente, comprensiva. Esto es exactamente lo que le pasó a tu madre antes del accidente, ¿no es así? La paranoia, los delirios de que todos querían hacerle daño. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Él lo sabía, sabía todo sobre su pasado, sabía de sus padres, que murieron en ese accidente de coche cuando ella tenía 11 años. Sabía cómo su madre había estado actuando de forma extraña las semanas anteriores, sospechando de los vecinos, segura de que alguien la seguía. Conocía los hogares de acogida que vinieron después, cada uno peor que el anterior. Sabía de las sesiones de terapia donde ella había compartido sus miedos más profundos con una consejera en la que confiaba. Él había usado todo eso como un arma. «No hables de mi madre», susurró Emma. «Estoy tratando de ayudarte», dijo Marcus. Se acercó más y ella pudo oler su colonia, ese aroma caro que antes le encantaba. Su mano se extendió hacia su cara, y ella se apartó con tanta fuerza que tiró un vaso de la barra. El vaso se hizo añicos en el suelo, pero ninguno de los dos lo miró. «Creo que deberíamos llamar al doctor Wise. Quizás aumentar tu medicación». Emma lo miró fijamente. Algo andaba mal. Algo estaba muy mal con lo que acababa de decir. «Yo no estoy tomando ninguna medicación». Algo parpadeó en sus ojos, solo por un segundo. Un destello de algo que parecía casi irritación, antes de que la máscara volviera a su lugar. «Emma», dijo lentamente, con cuidado, como si le estuviera explicando algo a una niña pequeña. «Llevas 3 meses tomando medicación. ¿Para la ansiedad? ¿Para la depresión? Simplemente no recuerdas tomarla. Es uno de los efectos secundarios». La habitación se inclinó. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Las vitaminas. Cada mañana, Marcus le traía sus vitaminas prenatales con un vaso de agua. Se quedaba allí, mirándola mientras se las tragaba. Le sonreía, le besaba la frente y le decía que se veía radiante. Llevaba meses haciéndolo. ¿Qué eran esas pastillas que había estado tomando? «No», dijo Emma, con la voz ahogada. «Me has estado drogando». La expresión de Marcus cambió. La preocupación se desvaneció, reemplazada por algo más frío, más duro. Algo que nunca antes había visto en su rostro. «¿Drogándote?», repitió. «Escúchate, Emma, a esto me refiero exactamente. Delirios paranoicos, teorías de conspiración. Esto es lo que le pasó a tu madre antes de que se lanzara de ese puente». «Mi madre no se lanzó de ningún puente. Fue un accidente de coche, otro conductor». «¿Eso fue lo que te dijeron?». Marcus sonrió, pero ya no había calidez en su sonrisa. La máscara se estaba cayendo, y lo que había debajo era algo que ella no reconocía. Los registros cuentan una historia diferente, pero podemos hablar de eso más tarde. Ahora mismo necesitas calmarte. Tienes que pensar en el bebé. «Necesito irme», dijo Emma. Su voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. «Necesito salir de aquí». «¿Irte a dónde?». Marcus extendió las manos, un gesto de razón impotente. «Tienes 7 meses de embarazo. Está oscuro afuera, no tienes tu propio dinero, ni familia ni red de apoyo. ¿A dónde exactamente planeas ir?». Ella ya se estaba moviendo, agarrando su bolso de la barra, las llaves de su coche, su teléfono con sus valiosas fotografías. Marcus no intentó detenerla. Esa fue la parte que más la aterrorizó. Simplemente sacó su propio teléfono. Marcó un número y habló con calma mientras ella forcejeaba con la puerta principal. «Encontró los documentos», dijo él. «Activen el protocolo». Emma corrió. Condujo por las oscuras calles de Connecticut sin destino, sin un plan, solo con una necesidad desesperada de poner distancia entre ella y el hombre con el que se había casado. Sus manos temblaban tanto en el volante que apenas podía mantenerse en su carril,
Su visión se nubló con lágrimas que se negaba a derramar. Los faros del coche abrían túneles en la oscuridad. La lluvia comenzó a caer alrededor de la milla 15. Primero una llovizna y luego un aguacero que convirtió el parabrisas en una cascada. Se detuvo 2 veces para vomitar a un lado de la carretera. Para cuando llegó al vecindario de Diane, en Hartford, 45 minutos después, temblaba tan fuerte que le castañeteaban los dientes. El bebé se movía constantemente, agitado por las hormonas del estrés que inundaban el sistema de Emma. Se estacionó de forma torcida en la entrada de Diane. Subió tambaleándose los escalones del porche y tocó el timbre. La luz del porche parpadeó y la puerta se abrió. Janet Jenkins le echó un vistazo y la metió dentro sin decir una palabra. La sala de estar era cálida y desordenada, el tipo de desorden hogareño que a Emma siempre le había parecido reconfortante. Juguetes de niños esparcidos por el suelo. Un rompecabezas a medio terminar en la mesita de centro. El olor de algo que podría haber sido la cena o la comida para llevar de anoche. Normal. Real. Todo lo que la mansión de Marcus no era. Se sentaron en el sofá. Diane trajo una manta y la envolvió alrededor de los hombros de Emma. Luego se sentó a su lado y esperó. Emma le contó todo. Los documentos en el cajón, la firma falsificada, el acuerdo de custodia, los expedientes de terapia que alguien había obtenido ilegalmente y anotado para usarlos en su contra. El teléfono oculto, los recibos de hotel, el anillo de compromiso para otra mujer, la medicación disfrazada de vitaminas. Jane escuchaba con un rostro de piedra, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas, pero no la interrumpió. Dejó que Emma hablara hasta que las palabras se agotaron, y no quedó nada más que el silencio y el sonido de la lluvia contra las ventanas. Cuando Emma terminó, Diane se levantó y fue a la cocina. Regresó con 2 copas de vino, miró el vientre de Emma, maldijo en voz baja, y se llevó una de las copas. «Vamos a llamar a la policía», dijo Diane. «Él tiene abogados», respondió Emma débilmente. «Tiene conexiones. Conoce jueces, políticos y gente que puede hacer desaparecer los problemas». «Y tú tienes pruebas», dijo Diane, señalando el teléfono de Emma. «Tienes fotos de todo». «Eso es evidencia, es documentación. Es exactamente lo que necesitas». Emma asintió lentamente. El agotamiento se estaba instalando en sus huesos, pesándole como el concreto. La adrenalina estaba desapareciendo, dejando atrás un vacío que se sentía infinito. Pero debajo de ese vacío, algo más comenzaba a agitarse. No era esperanza. Exactamente. Era más bien determinación. Una pequeña llama que se negaba a extinguirse. «Está bien», dijo. «Llamemos a la policía». Jan hizo la llamada. 2 oficiales llegaron en menos de 1 hora. Fueron amables y profesionales. Se sentaron en la sala de Diane, miraron las fotos en el teléfono de Emma y tomaron notas en pequeñas libretas negras. Hicieron preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba casada? ¿Cuándo notó por primera vez que algo andaba mal? ¿Su esposo había sido violento alguna vez? ¿Tenía un lugar seguro donde quedarse? Emma respondió a todo. Les habló de los documentos, de la firma falsificada, de la medicación. Les mostró las fotos, pasando por cada una mientras los oficiales se inclinaban para ver. «Esto es bueno», dijo uno de ellos. «Este es exactamente el tipo de evidencia que necesitamos. Enviaremos a unos agentes a su casa para hablar con su esposo». Emma sintió que algo se aflojaba en su pecho. Alivio. El comienzo de la esperanza. Entonces sonó el timbre. Jane fue y fue a abrir. Emma oyó voces en el pasillo, bajas, tensas. La puerta de la sala se abrió. Marcus Weston estaba en el porche de Diane. A su lado, un hombre con un traje caro llevaba un maletín de cuero. Detrás de ellos, una mujer con una bata blanca sostenía una tabla con papeles y tenía una expresión de preocupación profesional. «Oficiales», dijo Marcus con calma. «Gracias por venir tan rápido.
Me temo que mi esposa ha tenido un episodio psiquiátrico. A Emma se le heló la sangre. La mujer de la bata blanca dio un paso al frente. Soy la doctora Patricia Novak. El señor Weston me contactó en relación con el historial médico de su esposa. Tengo documentación de sus anteriores crisis psicóticas, que se remontan a la adolescencia. Le entregó una carpeta al oficial más cercano. Él la abrió. Su expresión cambió. Ha estado bajo un estrés tremendo, continuó Marcus, con la voz llena de preocupación y tristeza. El embarazo ha sido difícil. Ha estado experimentando delirios paranoides durante meses. Intenté conseguirle ayuda, pero se negó al tratamiento. Eso no es verdad, dijo Emma. Su voz salió débil, desesperada. Nada de eso es verdad. El oficial miró la carpeta, luego a Emma, y después a Marcus, que estaba allí de pie con su abrigo caro, su abogado caro y su psiquiatra cara. «Señora», dijo el oficial con delicadeza, «¿quiere mostrarnos esas fotos de nuevo?» Emma buscó a tientas su teléfono. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Abrió la galería, se desplazó hasta donde deberían estar las fotos. La carpeta estaba vacía. Habían desaparecido. Todas y cada una de ellas borradas a distancia. Levantó la vista hacia Marcus. Él le sonrió. La misma sonrisa del día en que le propuso matrimonio. Los oficiales intercambiaron miradas. «Señora», dijo uno de ellos, con voz cautelosa, la voz que se usa con alguien que podría ser inestable. «¿Hay alguien que pueda quedarse con usted esta noche? ¿Algún familiar?» «Yo la llevaré a casa», dijo Marcus. Dio un paso adelante, tratando de tomar el brazo de Emma. «Necesita descansar. Necesita su medicación». «No». Dayan se interpuso entre ellos. Su cuerpo era un muro de furia protectora. «Ella se queda aquí. Ustedes tienen que irse, ahora». La tensión creció hasta casi romperse. El oficial se movió, incómodo. La doctora Novak se aferró a su tabla. El abogado le susurró algo a Marcus. Entonces Marcus se encogió de hombros. Un pequeño gesto. Casi casual. «Por supuesto», dijo. «Lo que la haga sentir más cómoda». Miró a Emma por última vez. «Estaré esperando cuando estés lista para volver a casa, cariño. Podemos superar esto juntos. Te amo». Se fue. La doctora se fue. El abogado se fue. La policía se fue con miradas de disculpa que hicieron que Emma quisiera gritar. Se sentó en el sofá de Dayan y miró su teléfono vacío. «Las tenía», susurró. «Tenía pruebas. Tenía la evidencia». Dayan se sentó a su lado y le tomó la mano. Su agarre era feroz, casi doloroso. «Mañana», dijo Dayan con firmeza. «Mañana empezamos de nuevo. Conseguiremos un teléfono de prepago que él no conozca. Haremos una copia de seguridad de todo en una nube que no pueda tocar. Escribiremos cada cosa que recuerdes mientras todavía esté fresca. Y te encontraremos un abogado. Un abogado de verdad, no su abogado. Ni nadie relacionado con su familia, ni con su empresa, ni con su dinero». Emma asintió. La lucha no había terminado. Apenas estaba comenzando. Pero no tenía idea de cuánto más tendría que perder antes de que todo acabara. Emma se despertó en el sofá de Dayan con el olor a café y el sonido de la lluvia que seguía golpeando las ventanas. Durante 3 benditos segundos olvidó dónde estaba. Durante 3 segundos, solo era una mujer embarazada despertando de un sueño, cálida, cómoda y segura. Luego, todo volvió de golpe. Los documentos, las firmas falsificadas, la galería de fotos vacía, la sonrisa de Marcus mientras la policía se alejaba. Se sentó lentamente, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda, donde un dolor sordo se había instalado durante la noche. Su bebé se movió dentro de ella, un aleteo que normalmente la hacía sonreír. Hoy solo le recordaba todo lo que estaba en juego. Dayan apareció en la puerta, ya vestida, sosteniendo una taza. «Hice descafeinado y pan tostado. ¿Necesitas comer algo?» Emma aceptó la taza.
pero no pudo animarse a beber. No sé si puedo. Puedes. Tienes que hacerlo. Diane se sentó a su lado. Tenemos mucho que hacer hoy. Pasaron la mañana construyendo su caso desde cero. Diane condujo hasta el Walmart de un pueblo vecino y compró un teléfono de prepago con efectivo. Crearon una nueva cuenta de correo electrónico usando un nombre falso y una red privada virtual que el sobrino de Diane le había enseñado a usar. Subieron todo lo que Emma podía recordar, escribiendo cada detalle que había visto en esos documentos, mientras aún lo tenía fresco en la mente. No era una prueba, no como lo habrían sido las fotografías, pero era algo. Charlotte Banks, dijo Diane alrededor del mediodía, mirando su computadora portátil. Es la mejor abogada de divorcios del estado. Quizás de toda la costa este. Llevó el caso Henderson hace 3 años. ¿Lo recuerdas? Emma negó con la cabeza. La esposa de un senador estatal, explicó Diane. El marido intentó sepultarla en litigios durante 6 años. Tenía abogados atacándola desde todos los ángulos. Charlotte consiguió la custodia total y el 70% de los bienes. El senador tuvo que renunciar. Suena a que es cara. Hace consultas gratuitas y, según su sitio web, se especializa en casos que involucran a hombres ricos y poderosos que se creen por encima de la ley. Janja levantó la vista con una sonrisa sombría. Parece que nació para enfrentarse a Marcus Weston. A las 2 de la tarde, ya tenían una cita programada para la mañana siguiente. Emma se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Quizás esto funcionaría. Quizás el sistema la protegería. Ese fue su primer error. Creer que el sistema estaba diseñado para ayudar a mujeres como ella. Ahora, Emma sabe lo que no sabía entonces. Los tribunales se mueven lentamente. El dinero se mueve rápido. Y hombres como Marcus Weston han estado manipulando los sistemas desde antes de que ella naciera. Esta es la verdad que nadie te cuenta cuando te casas con alguien rico. El dinero no es tuyo, el poder no es tuyo. Las conexiones no son tuyas. Eres una invitada en su mundo, y pueden revocar tu invitación en cualquier momento. La tarde transcurrió en silencio. Emma descansó en el sofá mientras Diane trabajaba desde su computadora en la mesa de la cocina. Trataba de ponerse al día con el trabajo que había descuidado por cuidar a su amiga. La lluvia seguía cayendo. El bebé seguía moviéndose. Alrededor de las 4 de la tarde, Emma sintió el primer calambre. Al principio lo ignoró. Contracciones de Braxton Hicks, probablemente. Contracciones de práctica. El médico le había dicho que las esperara en esta etapa. Incómodas, pero inofensivas. El segundo calambre llegó 10 minutos después, más agudo, como un puño que se cerraba dentro de ella. Aún así lo ignoró. Es el estrés, se dijo a sí misma. Su cuerpo reaccionando a todo lo que había pasado. Con el tercero, ya estaba doblada en el sofá, agarrándose el estómago con ambas manos. Jania estuvo a su lado en segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Algo no está bien, jadeó Emma. Algo no está nada bien. El viaje al hospital duró 12 minutos. Emma contó cada uno de ellos, viendo cómo cambiaban los números en el reloj del tablero del coche mientras el dolor la recorría en oleadas. Cada ola peor que la anterior. Cada una robándole un poco más de aliento. Se aferró a la manija de la puerta e intentó concentrarse en cualquier otra cosa. La lluvia en el parabrisas, el borrón rojo de las luces traseras de los autos, el sonido de la voz de Diane diciéndole que respirara. Solo respira. Ya casi llegamos. La sala de emergencias era brillante, ruidosa y olía a desinfectante y a miedo. Unas enfermeras con uniformes azules corrieron hacia ella con una silla de ruedas. Alguien le hacía preguntas. Fecha de última menstruación, embarazos anteriores, complicaciones conocidas. Emma respondía en piloto automático, con la mente en otro lugar, flotando sobre su cuerpo como un globo atado a un hilo. La llevaron a un cuarto con máquinas y monitores. Alguien le presionó una sonda fría en el vientre.
Un sonido llenó la habitación, rápido y rítmico. El latido del corazón de su bebé. Por un instante, Emma se permitió creer que todo estaría bien. Pero entonces el sonido cambió, se hizo más lento, tartamudeó y se detuvo. «Estamos perdiendo el latido», dijo alguien. «Llamen al doctor, ahora». Después de eso, todo se volvió borroso. Manos presionando su abdomen, agujas clavándose en su brazo, voces hablando en un idioma que ya no entendía. Recordaba el techo con sus azulejos blancos formando una cuadrícula. Los contó mientras trabajaban en ella. Necesitaba algo en qué concentrarse, algo a qué aferrarse. 47 azulejos. Recordó haber pensado que era un número extraño. 47. Esperaba que fuera un número par. Los techos suelen ser simétricos. Alguien se había equivocado al instalarlos. Recordaba a una enfermera sosteniéndole la mano, apretando demasiado fuerte. Y luego no lo suficiente. Recordaba haberse despertado en una habitación diferente, más silenciosa, más oscura. La máquina seguía sonando, pero más despacio, más constante. Un médico estaba de pie junto a su cama. Su rostro era amele y cansado, y reflejaba una tristeza inmensa. El tipo de rostro de alguien que ha dado malas noticias demasiadas veces y nunca se ha acostumbrado. «Señora Weston», dijo, «lo siento muchísimo». El desprendimiento de placenta fue demasiado rápido. No pudimos hacer nada. Emma lo miró fijamente. Las palabras no tenían sentido. Eran solo sonidos ordenados de una manera particular. No tenían nada que ver con ella, ni con el bebé con el que había hablado durante 7 meses, ni con el cuarto de bebé, lleno de mariposas amarillas que esperaba en esa mansión solitaria. «Su esposo está en camino», continuó el médico con amabilidad. «Ya le llamamos. Debería llegar pronto». «No», susurró Emma. La palabra salió entrecortada. «No lo dejen entrar». Pero estaba demasiado débil para luchar, demasiado vacía, demasiado rota. Giró la cabeza hacia la ventana y observó la lluvia caer, interminable e indiferente, mientras el doctor le explicaba cosas sobre la pérdida de sangre, la cirugía de emergencia y el apoyo psicológico. No escuchó nada de eso. Estaba pensando en los 47 azulejos. Cuando Marcus llegó, trajo flores. Lirios blancos, flores de funeral. Las mismas que tenía en jarrones junto a la escalera de la casa. Detrás de él, un equipo de camarógrafos de un noticiero local se instalaba en el pasillo. Emma nunca supo cómo se enteraron. Alguien les había avisado. Alguien había arreglado que su peor momento fuera transmitido por toda Connecticut. «Mi esposa está muy frágil», dijo Marcus a las cámaras, con la voz cargada de un dolor ensayado. «Perdimos a nuestro bebé por el estrés de sus episodios de salud mental. Intenté conseguirle ayuda, pero se negó. Solo quiero llevarla a casa, a donde pertenece». Emma lo observó representar su devastación para la audiencia. Vio a las enfermeras mirarla con lástima. Vio al doctor asentir con simpatía hacia su devoto esposo. Y entonces comprendió, con una claridad perfecta y terrible, que estaba completamente sola. El único testigo de su verdad se había ido. El bebé que había amado. El bebé con el que había hablado todas las noches. El bebé al que había prometido proteger de un mundo que podía ser cruel. Se había ido. Por el estrés, dijeron. Por su frágil estado mental. Pero Emma sabía, en lo más profundo de sus huesos, en el espacio vacío donde antes estaba su hijo, que esto no había sido un accidente. Esto no fue natural. Fue un asesinato. Y el hombre que lo ordenó le sostenía la mano y lloraba para las cámaras. Emma pasó 3 días en el hospital. Dormía, miraba las paredes, se negaba a comer hasta que las enfermeras amenazaron con ponerle una sonda de alimentación. Jane iba todos los días. Se sentaba junto a la cama,
Le sostenía la mano y no intentaba llenar el silencio con palabras. A veces eso era suficiente. A veces, tener a alguien ahí, alguien que le creyera, era lo único que evitaba que Emma se hundiera por completo. La tercera noche, cerca de las 2 de la mañana, Emma se despertó con el sonido de pasos en el pasillo. Pesados, decididos, no el caminar suave de las enfermeras en sus rondas. La puerta se abrió y entraron 2 policías. Eran diferentes a los que habían ido al apartamento de Diane. Estos 2 tenían rostros más duros, ojos más fríos. «Emma Callahan Weston», dijo el primer oficial, que tenía una cara como de granito. Su mano descansaba sobre su cinturón, cerca de las esposas. «Está usted arrestada por malversación de fondos y fraude». Emma parpadeó. Las palabras no tenían sentido. Todavía estaba medio dormida, destrozada por el dolor, con una bata de hospital y conectada a un suero. ¿De qué está hablando? El segundo oficial se acercó a la cama con las esposas ya en la mano. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Yo no hice nada, dijo Emma. Su voz sonó débil, frágil, patética para sus propios oídos. Acabo de perder a mi bebé. He estado en este hospital durante 3 días. No pude haber hecho nada. Señora, tenemos una orden de arresto. El oficial ya estaba extendiendo la mano hacia su muñeca. Necesitamos que nos acompañe. Janie irrumpió en la habitación detrás de ellos. Debía haberse quedado a dormir en la sala de espera de nuevo, acurrucada en esas sillas incómodas, porque se negaba a dejar a Emma sola en ese lugar. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió Diane. Esta mujer acaba de sufrir un aborto. Ha estado en esta cama por 3 días. Todavía se está recuperando de una cirugía. El oficial ni siquiera la miró. Le entregó un documento doblado a la enfermera que lo había seguido. Su amiga está siendo acusada de fraude electrónico y malversación de fondos. Presuntamente transfirió $2.3 millones de cuentas matrimoniales conjuntas a cuentas en el extranjero, bajo su control. La cabeza de Emma daba vueltas. Ella no tenía acceso a ninguna cuenta, ni siquiera sabía las contraseñas. Marcus nunca había compartido esa información con ella. Yo nunca toqué ningún dinero, dijo Emma. No sé nada de cuentas en el extranjero. Ni siquiera tengo activada la banca en línea. Señora, tenemos la documentación. La voz del oficial era plana, aburrida, como si hubiera escuchado a 100 mujeres declararse inocentes antes. Transferencias electrónicas con su firma digital. Registros de cuentas a su nombre. Transacciones internacionales que se remontan a 18 meses. «Está falsificado», dijo Emma desesperadamente. «Tiene que estar falsificado». Mi esposo me ha estado tendiendo una trampa. Tiene abogados y contadores y gente que puede falsificar cualquier cosa. Los oficiales intercambiaron una mirada. Emma conocía esa mirada. La había visto en los rostros de los otros oficiales, los que fueron al apartamento de Diane. La mirada que decía, una mujer loca inventando excusas. La esposaron en la cama del hospital, todavía con la bata que llevaba puesta desde que perdió al bebé. Diane gritaba, exigiendo ver sus placas, amenazando con llamar a su propio abogado, a los medios de comunicación, e incluso a Dios mismo si era necesario. Pero los policías simplemente siguieron caminando por el pasillo, pasaron junto a la estación de enfermeras y salieron por la puerta de emergencia, donde una patrulla esperaba con las luces parpadeando. El viaje a la comisaría duró 20 minutos. Emma veía la ciudad pasar a través de la ventanilla manchada por la lluvia. Todavía estaba sangrando por la pérdida. La bata era delgada y patía del frío en la piel. Le dolían las muñecas donde el metal se le clavaba. En la estación, le tomaron la fotografía. El flash de la cámara para el registro policial destelló 2 veces. Ni siquiera tuvo fuerzas para cerrar los ojos. Más tarde, vería esa foto en todas partes. En los sitios de noticias, en las redes sociales, en los periódicos amarillistas, que publicaban historias sobre la esposa loca que le robó millones a su marido multimillonario.
Su rostro se convertiría en un símbolo de las mujeres ricas que se descarrilan, de las cazafortunas que reciben su merecido. Nadie mencionaría que seguía sangrando. Nadie mencionaría al bebé que había perdido 3 días antes. Nadie mencionaría que no había comido en 72 horas y apenas podía mantenerse en pie. La metieron en una celda de detención con otras 5 mujeres. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como insectos furiosos. El banco era duro, frío y olía a desinfectante. Sumida en la desesperación, vio a una mujer al otro lado de la celda que la miraba. Tendría unos 50 años, ojos cansados y una sonrisa de quien ya lo ha visto todo. Era el tipo de mujer que ya no se sorprendía por nada. «Tú eres la señora rica de la tele», dijo la mujer. «La loca que le robó a su esposo». Emma pegó la espalda contra la pared. «John, no robé nada». La mujer se encogió de hombros. «Mi hija, ninguna de nosotras lo hizo. Eso es lo que todas decimos». Emma cerró los ojos. El frío se filtraba a través de la delgada bata. Se abrazó el vientre vacío por costumbre. Ya no había nada allí. «¿Cómo se llamaba?», preguntó la mujer. Emma abrió los ojos. «¿Qué?». «El bebé. ¿Le pusiste nombre?». Emma no esperaba esa pregunta. No esperaba ninguna muestra de amabilidad en ese lugar. No sabía si era niño o niña, susurró Emma. Queríamos que fuera una sorpresa. La mujer asintió lentamente. Su rostro se suavizó. Yo también perdí una hace años, antes de terminar en lugares como este. Todavía pienso en ella a veces. La llamé Gracia, aunque nunca pude conocerla. Emma sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No había llorado desde que ocurrió, ni una sola vez. Había estado demasiado conmocionada, demasiado insensible, demasiado concentrada en sobrevivir. Pero ahora, en esta celda fría, con una extraña que la entendía, no pudo contenerse. La mujer se movió para sentarse a su lado. Olía a cigarrillos y a perfume barato, pero su hombro se sentía cálido cuando Emma se apoyó en él. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó la mujer. Emma asintió. No podía hablar. Me llamo Rhonda. Esto es lo que necesitas saber para sobrevivir. No bebas el café. Te dará diarrea por una semana. No aceptes la litera de arriba. Los resortes se te clavarán toda la noche. Y hagas lo que hagas, no llores donde alguien importante pueda verte. Llorar aquí es como echar sangre en un tanque de tiburones. Emma se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Qué hago entonces? Enójate. La voz de Rhonda se endureció. Algo en sus ojos se oscureció. El enojo es gratis, y es mucho más útil que las lágrimas. Emma la miró. No sé cómo enojarme. Rhonda sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había aprendido las cosas por las malas. Tienes un esposo que te hizo esto, ¿verdad? Esto es lo que mi mamá me dijo cuando yo tenía más o menos tu edad. Me dijo que un hombre que necesita destruirte para sentirse grande es porque tiene algo pequeño que está escondiendo. Encuentra lo que esconde. Ese es tu boleto de salida. Emma dejó que esas palabras calaran hondo. Algo pequeño que esconde. Marcus había construido su imperio sobre secretos, mentiras y la destrucción de cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Si ella podía encontrar lo que él escondía, podría destruirlo de la misma manera. Pero primero tenía que sobrevivir a esta celda, a esta noche, a este interminable y terrible momento en el que todo lo que había anhelado se había convertido en cenizas. Apoyó la cabeza en el hombro de Rhonda y cerró los ojos. Mañana empezaría a luchar. Esa noche se permitiría llorar su pérdida. La comparecencia tuvo lugar 3 días después, en un juzgado que olía a madera vieja y a una justicia aún más antigua. Emma se presentó ante el juez con ropa prestada que Diane había conseguido en una tienda de segunda mano. El traje no le quedaba bien, los zapatos le apretaban, pero al menos ya no llevaba una bata de hospital.
Su abogado de oficio era un joven que parecía haberse graduado de la escuela de Derecho hacía unos 15 minutos. Le echó un vistazo a su expediente durante unos 5 minutos antes de que comenzara la audiencia. No le hizo ninguna pregunta. No parecía importarle sus respuestas. El fiscal, por el contrario, era agudo, impecable, y claramente estaba bien preparado. Habló de las pruebas contra Emma con la confianza de alguien que ya había ganado. El juez fijó la fianza en $500,000. Emma sintió que el estómago se le caía hasta el suelo. No tenía ni $500, mucho menos 500,000. Entonces, las puertas de la sala se abrieron. Entró una mujer que caminaba como si fuera la dueña del lugar. Tendría unos 50 años. El cabello plateado con un corte recto a la altura de la mandíbula y un traje gris oscuro, que probablemente costaba más de lo que Emma solía ganar en un mes. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol con la precisión de un metrónomo. «Su señoría», dijo la mujer. «Soy Charlotte Banks, representante de la señora Weston. Me haré cargo de este caso». El abogado de oficio pareció aliviado de ser despedido. Recogió sus papeles y prácticamente salió corriendo de la sala. Charlotte se paró junto a Emma y habló con una autoridad serena sobre acusaciones falsas, pruebas sembradas y motivos insuficientes para el arresto. Mencionó investigaciones federales sobre las empresas de Weston. Hizo referencia a casos anteriores con patrones similares de manipulación financiera por parte de esposos ricos contra sus esposas. Estuvo magnífica. Al final de la audiencia, la fianza se redujo a $50,000. Un donante anónimo la pagó en menos de una hora. Emma salió del juzgado a la luz gris de la tarde. Sentía las piernas débiles y la cabeza le daba vueltas. Charlotte la guió hasta un coche negro que esperaba junto a la acera. «¿Quién es usted?», preguntó Emma una vez que estuvieron dentro. Los asientos de cuero eran suaves y el aire acondicionado zumbaba. Se sentía como estar en otro mundo. «¿Por qué me está ayudando?». Charlotte sacó una carpeta de su maletín. Era gruesa y se veía usada. «Hace 10 años representé a una mujer llamada Sarah Mitchell. Su esposo era un promotor inmobiliario con conexiones políticas. ¿Te suena familiar?». Emma asintió lentamente. «Él la destruyó», continuó Charlotte. Su voz era plana, profesional, pero sus ojos ardían con algo más antiguo que la ira, algo que parecía una herida que nunca había sanado. Fabricó pruebas, consiguió testigos falsos, médicos que testificaron que ella era mentalmente inestable. Le quitó todo, su dinero, su casa, sus hijos. ¿Qué le pasó a ella? Se quitó la vida 3 años después. Charlotte cerró la carpeta. «Juré que nunca dejaría que otro hombre como ese ganara. Cuando me enteré de tu caso, cuando vi los patrones, el mismo modo de operar, supe que Marcus Weston estaba haciendo exactamente lo mismo que Michael Mitchell. La misma estrategia, las mismas tácticas, probablemente los mismos abogados asesorándolo». Emma miró fijamente la carpeta. Se sentía más pesada de lo que parecía. «¿Cómo lo detenemos? Construimos un caso que no pueda enterrar». Charlotte le entregó un teléfono desechable. «Este número es imposible de rastrear. Úsalo para todo lo relacionado con el caso. No confíes en nadie con quien él pueda tener contacto. No uses ninguna tecnología conectada a él. Y si puedes evitarlo, no vayas a ningún lado sola». El coche dejó a Emma en el apartamento de Diane. Por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza comenzó a crecer en su pecho. Ahora tenía una abogada. Una de verdad, alguien que entendía de lo que Marcus era capaz. Tenía un plan, pruebas que reunir, pasos que seguir. Quizás esto realmente podría funcionar. Esa esperanza duró exactamente 4 horas. Emma estaba sentada en el sofá de Diane, revisando los documentos que Charlotte le había dado, cuando su nuevo teléfono desechable vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Vuelve a casa ahora, o tu amiga pagará por tus errores». La sangre de Emma se heló. Llamó al celular de Diane. No hubo respuesta.
se fue directo al buzón de voz. Corrió hacia la ventana. El coche de Diane seguía en el estacionamiento. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Emma no lo había notado antes. Había estado demasiado concentrada en los documentos. Empujó la puerta. El apartamento de Diane estaba oscuro. Demasiado oscuro para ser tan temprano en la tarde. Las persianas estaban bajadas y las luces apagadas. Ya no. Se escuchó un sonido desde el dormitorio, ahogado, extraño. Emma la encontró en el suelo, junto a la cama. Tenía sangre en la cara, un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Respiraba, pero apenas estaba consciente. Sus brazos estaban doblados en ángulos extraños, como si hubiera intentado protegerse de golpes que llegaron demasiado rápido. Los paramédicos llegaron en 7 minutos. La policía, en 12. Emma fue en la ambulancia sosteniendo la mano de Diane y respondiendo preguntas que no podía procesar. Alguien entró a robar. Esa fue la historia oficial. Un allanamiento de morada al azar. No se robaron nada. Pero Emma vio los moretones en las muñecas de Diane, deliberados, precisos. Era el trabajo de alguien que quería herir, no matar. El trabajo de alguien que enviaba un mensaje. Y vio las palabras garabateadas en el espejo del baño con el propio lápiz labial de Diane. Detente o la próxima vez ella muere. En el hospital, Diane se despertó el tiempo suficiente para agarrar el brazo de Emma. Su voz era áspera y apenas audible. «Él envió a alguien», susurró Diane. «2 hombres. Dijeron que si no dejas de luchar, la próxima visita no será una advertencia». Emma sintió que algo se rompía dentro de ella. Esta vez no era la esperanza, era algo más duro, algo que la había mantenido entera. Había perdido a su bebé, había perdido su libertad y ahora casi había perdido a su mejor amiga. Si seguía luchando, Diane moriría. Si dejaba de luchar, lo perdería todo de todos modos. No había una elección correcta, no había un camino seguro. Por primera vez, Emma entendió exactamente con qué clase de hombre se había casado. El cuarto de motel costaba $42 la noche. Emma pagó en efectivo. Dio un nombre falso en la recepción. Las paredes eran delgadas, podía oír a la pareja de al lado discutir a través del yeso. Algo sobre dinero, algo sobre lujos, los sonidos universales de una relación que se desmorona. La colcha tenía manchas que trató de no examinar de cerca. La alfombra estaba gastada en algunas partes. El baño tenía una gotera persistente que marcaba el tiempo como un reloj roto. Pero por ahora era seguro. Se sentó en el borde de la cama y contó lo que le quedaba. $847 en efectivo. Todo lo que Diane pudo retirar antes del ataque. La vieja computadora portátil que Diane insistió en que se llevara. El teléfono desechable que le dio Charlotte. Sin familia, sin hogar, sin bebé. Nadie a quien llamar excepto a un abogado que apenas conocía. Y a una amiga que estaba en una cama de hospital por su culpa. Tenía 32 años y estaba completamente sola en el mundo. El pensamiento la golpeó con fuerza suficiente para robarle el aliento. Ya había estado sola antes, después de que sus padres murieron, en los hogares de acogida que la trasladaban de una familia a otra, como un paquete no deseado, a través de la universidad. Su primer apartamento y todos esos años construyendo una vida de la nada. Pero esto era diferente. Esta era una soledad que iba más allá de las circunstancias. Era el tipo de soledad que te hacía preguntar si tenía sentido levantarse mañana. Emma abrió su bolso y miró el frasco de somníferos que tenía dentro. Los había pedido en el hospital para el duelo, para las pesadillas, para la imagen repetitiva de los 47 azulejos del techo que aparecía cada vez que cerraba los ojos. Podía tomárselos todos ahora mismo. Acabar con el dolor, el miedo y el agotamiento infinito. Marcus ganaría, pero de todas formas iba a ganar, ¿no es así? Él tenía abogados, dinero y un sistema diseñado para proteger a hombres como él. ¿Qué podía hacer una mujer rota contra todo eso? El mundo no la extrañaría. No le quedaba nadie que la llorara. Nadie excepto Diane.
Y Diane probablemente estaría más segura si Emma se fuera. Sus dedos tocaron el frasco, y luego tocaron otra cosa. Un trozo de papel doblado pegado al fondo de su bolso. Emma lo sacó. El papel era viejo y suave por los años de haberlo guardado. Había olvidado que estaba ahí, había estado ahí desde la preparatoria, guardado en cada cartera y bolso que había tenido. Era una nota de la señora Patterson, su madre de acogida del 10º grado, el único buen hogar que conoció. La señora Patterson había sido diferente a los demás. No acogía niños por el cheque del gobierno, no los usaba como mano de obra gratuita en la casa. A ella de verdad parecía importarle. Cuando Emma cumplió 18 años y salió del sistema, la señora Patterson le puso esta nota en la mano. «Guárdala», le dijo, «para los días difíciles. Y habrá días difíciles, Emma, pero no durarán para siempre». Emma desdobló el papel y leyó las palabras familiares. «El mundo intentará romperte porque eres suave. No dejes que te hagan dura. Deja que te hagan afilada. Hay una diferencia. Con cariño, señora Patterson. Afilada, no dura. No cruel, no rota. Afilada». Emma miró las pastillas, luego caminó hacia el baño y las tiró por el inodoro, viéndolas girar y desaparecer. Podía ser afilada. Podía tomar todo este dolor y toda esta rabia y convertirlo en algo útil. Tomó el teléfono desechable y llamó a Charlotte Banks. «Se acabó el esconderme», dijo Emma. Su propia voz la sorprendió. Era firme, clara, casi fría. «Dime qué necesitas. Haré lo que sea necesario». La voz de Charlotte era tranquila y firme al otro lado. «Primero necesito que entiendas algo. Los hombres como Marcus no pierden porque los atrapan. Los atrapan todo el tiempo. Pierden porque se vuelven arrogantes. Creen que ya han ganado. Así que dejan de ser cuidadosos. Cometen errores. ¿Qué significa eso para mí? Significa que le haremos creer que ha ganado». Charlotte hizo una pausa. «Haremos que parezcas derrotada, rota, rendida. Y mientras él celebra, construiremos un caso tan sólido que no pueda sobornar o amenazar para librarse». Emma cerró los ojos. «¿Quieres que finja que me rindo? Quiero que te conviertas en la carnada». La voz de Charlotte se endureció. «Es peligroso. Si sospecha que estás jugando con él, escalará la situación de nuevo. Lastimará a más gente, quizá a ti». «Él ya lastimó a todo el mundo», dijo Emma. «Ya me quitó todo. Lo único que no me ha quitado es la vida. Y prefiero morir luchando que vivir como su víctima. Entonces, esto es lo que haremos». La voz de Charlotte cambió, más dura ahora, lista para la guerra. «Te pondrás en contacto con Marcus. Le dirás que te has dado cuenta de que estabas equivocada, que quieres volver a casa y firmar los papeles que necesite para que todo esto desaparezca. Nunca se lo creerá. Lo creerá porque su ego lo exige. Los hombres como él necesitan que se les demuestre que tienen razón. Necesitan ver a sus enemigos rendirse. Dale esa actuación y bajará la guardia». Emma pensó en la sonrisa de Marcus, esa sonrisa perfecta y ensayada que llevaba como una máscara. Había pasado 2 años estudiando esa sonrisa. Sabía exactamente cómo se veía cuando era real. También sabía cómo se veía cuando era falsa. El problema era que nunca había visto la versión real. «De acuerdo», dijo ella. «¿Qué más?». Charlotte le explicó el resto del plan durante la siguiente hora. El detective Ray Santos, del FBI, llevaba años construyendo un caso federal contra Western Holdings por delitos financieros, fraude de seguros y lavado de dinero. Pero nunca pudo acercarse lo suficiente al círculo de confianza. Necesitaba un testigo interno para atar todos los cabos. Si Emma podía hacer que Marcus hablara y quedara grabado, Santos podría arrestarlo. Los cargos federales se mantendrían donde los cargos estatales podrían no hacerlo. Diferente jurisdicción,
Diferentes jueces, diferentes reglas. Faltaba una pieza más. Hay un hombre llamado Nathan Cole, dijo Charlotte. Su empresa Cole Industries ha estado investigando a Western Holdings durante años, buscando pruebas de fraude, buscando grietas en el imperio. Emma frunció el ceño. El nombre le trajo un vago recuerdo. Lo había visto en los archivos de Marcus, un competidor del que él despotricaba constantemente. ¿Por qué me ayudaría? Porque la hermana de Nathan Cole fue una de las víctimas de Marcus. La voz de Charlotte se suavizó. Murió hace 5 años en circunstancias sospechosas. Nathan ha estado esperando a alguien lo suficientemente valiente como para acabar con Marcus. Emma aceptó reunirse con él. La cafetería estaba en una parte de la ciudad donde ninguno de los dos sería reconocido. Emma llegó primero. Pidió un café negro y se sentó en una mesa del rincón desde donde podía vigilar la puerta. Nathan Cole entró exactamente al mediodía, alto, cabello oscuro con canas en las sienes y unos ojos que parecían no haber sonreído en mucho tiempo. Se sentó frente a ella sin pedir nada. «Charlotte me habló de ti», dijo Nathan con voz baja y cautelosa. «Dice que quieres acabar con Marcus Weston». «Quiero destruirlo», corrigió Emma. Nathan estudió su rostro durante un largo momento. «¿Qué te quitó?» «A mi bebé, mi libertad. Mi mejor amiga casi muere por mi culpa». Emma hizo una pausa. «¿Qué te quitó a ti?» La mandíbula de Nathan se tensó. «A mi hermana Rebecca. Estuvo casada con Marcus durante 2 años antes de morir. Lo llamaron suicidio, pero yo sé lo que le hizo. Las mismas cosas que te hizo a ti. La manipulación para hacerla dudar de su cordura, el aislamiento, los medicamentos que no eran medicamentos». Emma sintió un frío reconocimiento en el pecho. Había otras. Siempre había otras. Nathan se inclinó hacia adelante. Así es como sobreviven los depredadores. Cuentan con que estemos demasiado avergonzados para hablar. Demasiado aislados para conectar los puntos. Demasiado rotos para luchar. «Ya no estoy rota», dijo Emma. «Entonces, déjame decirte lo que sé». Nathan sacó una memoria USB de su bolsillo. Parecía común, pequeña, del tipo que podrías comprar en cualquier papelería. 5 años de investigación, dijo Nathan. Registros financieros, reclamaciones de seguros, empresas fantasma. Todo lo que pude encontrar que prueba que Western Holdings es una empresa criminal construida sobre el fraude y el sufrimiento. ¿Por qué no lo has usado? Porque nunca pude conseguir la última pieza. Los ojos de Nathan se encontraron con los de ella. Necesito a alguien dentro. Alguien en quien Marcus confíe lo suficiente como para bajar la guardia. Él ya no confía en mí. Nathan negó con la cabeza. No confía en la versión de ti que huyó, pero en la versión que regresa arrastrándose, rota y derrotada. En esa versión sí confiará por completo, porque eso es lo que necesita creer. Que él ganó. Emma le dio vueltas a la memoria USB en sus manos. ¿Qué pasa si esto funciona? Marcus va a la cárcel. Su empresa se derrumba. Sus víctimas obtienen justicia. Nathan hizo una pausa. Y quizás, en algún lugar, mi hermana finalmente pueda descansar. La cafetería se sentía muy silenciosa. El mundo parecía muy quieto. «Estoy dentro», dijo Emma. «Dime qué necesita que haga». El día antes de que Emma tuviera programado reunirse con Marcus, recibió un mensaje de texto anónimo en su teléfono desechable. «Café Greenhouse. A las 3 de la tarde. Ven sola. Sé lo que le hizo a tu bebé». El primer instinto de Emma fue ignorarlo. Una trampa, otra manipulación. Pero algo la hizo ir. Victoria Blake, la asistente ejecutiva de Marcus, la estaba esperando cuando llegó. La mujer cuyo rostro Emma había visto en fotos de paparazzi durante meses. La amante. No se parecía en nada a lo que Emma esperaba. No te veías arrogante ni victoriosa, solo cansada y asustada. «No deberías estar aquí», dijo Emma. «Lo sé». Las manos de Victoria temblaban alrededor de su taza de café, pero no sabía con quién más hablar.
¿Y por qué querrías hablar conmigo? Porque estoy embarazada. La voz de Victoria se quebró, y encontré los mismos documentos que tú. El mismo protocolo de contingencia, pero esta vez con mi nombre. Emma la miró fijamente. Era la mujer que había odiado por meses, a quien culpaba por destruir su matrimonio. Ahora veía algo distinto. Otra víctima, otra mujer atrapada en la misma red. Él ha hecho esto antes, dijo Victoria mientras sacaba una carpeta de su bolso. Una y otra vez. Busca mujeres vulnerables, sin familia, mujeres que nadie extrañaría. La carpeta contenía fotografías, expedientes médicos y reclamaciones de seguros de 8 mujeres relacionadas con Marcus Weston en los últimos 15 años. ¿Qué les pasa a ellas?, preguntó Emma. Pierden a sus bebés, susurró Victoria. A todas. Abortos espontáneos provocados por un medicamento que les da sin que lo sepan. Luego, la empresa presenta reclamaciones al seguro por tratamientos de fertilidad que nunca ocurrieron. Cada reclamación vale $500,000. Emma sintió náuseas. Esto no era solo una manipulación, era un modelo de negocio. Tu bebé no murió por estrés, dijo Victoria. Él te dio algo, lo mismo que planea darme a mí. Pero había más. Victoria le entregó otro documento, este mucho más antiguo. Un certificado de defunción de hace 30 años. La madre de Marcus no murió en el parto, explicó Victoria. Fue asesinada por el dinero del seguro. Marcus tenía 5 años. Él lo vio todo. Emma cerró la carpeta. La verdad era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Por qué me dices esto? Porque necesito tu ayuda para salir de esto. Los ojos de Victoria estaban desesperados. Y tú necesitas mi ayuda para detenerlo. Emma miró a la mujer que tenía enfrente y asintió. Mañana, dijo ella. Mañana acabamos con esto. La mansión Weston lucía como siempre. $15 millones de perfección impecable, que escondían podredumbre por dentro. Emma cruzó las rejas exactamente a las 7 de la noche. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Llevaba un micrófono oculto. La gente de Nathan se lo había puesto esa mañana. Indetectable, de alta calidad. Cada palabra sería grabada. Marcus la recibió en la puerta con champaña y esa sonrisa perfecta. Emma, dijo él, te ves hermosa. Ella se obligó a devolverle la sonrisa. Gracias por aceptar verme. Por supuesto, esta es tu casa. Siempre lo ha sido. Se sentaron en la sala, la misma donde le había propuesto matrimonio, sobre los mismos cojines donde le había contado del embarazo. He estado pensando, dijo Emma con una voz suave, derrotada. Los doctores tenían razón sobre mí. No estaba bien de la cabeza. Marcus asintió, comprensivo. Yo siempre quise lo mejor para ti. Lo sé. Ahora lo entiendo. Solo quiero firmar los papeles que necesites y seguir adelante. Él sonrió, triunfante y arrogante. Y entonces empezó a hablar. Le contó todo. Las otras mujeres, las reclamaciones de seguros, el medicamento. Estaba orgulloso de ello. Quería que ella supiera lo listo que había sido. Tu bebé, dijo él, valió $400,000 en pagos del seguro, además de la ventaja que me dio sobre el patrimonio. Fue una buena inversión. Emma sintió una furia crecer en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Y las otras? Las otras fueron la práctica. Marcus se recostó, agitando el vino en su copa. Perfeccioné el sistema con el tiempo. Mi padre me enseñó eso. Él creó el modelo. Yo solo lo mejoré. ¿Tu padre? Él le hizo lo mismo a mi madre. Marcus sonrió. No fue una sonrisa agradable. Ella fue la primera. Lo vi hacerlo. Aprendí todo de él. Emma no podía creer lo que estaba escuchando. Estaba confesando todo en la grabación. Entonces, Marcus se inclinó hacia adelante,
Pero todo eso ya lo sabías, ¿o no? Emma se quedó helada. El micrófono, dijo Marcus con calma. Sé que lo traes. Lo supe desde que entraste. ¿De verdad pensaste que podías atraparme en mi propia casa? Las puertas se abrieron de golpe y un montón de guardias de seguridad entraron. Alguien sujetó los brazos de Emma. Marcus se puso de pie, sacudiéndose el saco. Llévenla al sótano, ordenó. Tenemos algunas cosas que discutir. No se suponía que fuera así. Emma forcejeó mientras la arrastraban por el pasillo, pasando la biblioteca, la oficina donde encontró los documentos que lo iniciaron todo, y la llevaron hacia la oscuridad. El sótano era frío y oscuro. Ataron a Emma a una silla. Marcus se paró frente a ella, iluminado por una sola luz. «Casi me atrapas», dijo él. «Debo admitir que te acercaste más que nadie». «El FBI sabe dónde estoy», dijo Emma. «Charlotte, Nathan. Ellos vendrán». Marcus se rió. «Para cuando se den cuenta de que algo anda mal, habrás tenido otra crisis psicótica. Me habrás atacado y mi seguridad habrá tenido que someterte. Trágico, pero creíble. Iba a matarla. Lo haría pasar por defensa propia, igual que con las demás. Pero a Emma le quedaba una última carta. «Victoria», dijo ella. La sonrisa de Marcus titubeó. «Ella tiene copias de todo. Se está reuniendo con el FBI ahora mismo. Todo lo que acabas de decirme, ella también lo grabó. En otro lugar, con otro dispositivo. Un plan de respaldo». Marcus se quedó mirándola. Antes de que pudiera responder, la puerta del sótano voló en pedazos. «FBI, manos arriba, que nadie se mueva». El detective Santos dirigió el operativo. 20 agentes con equipo táctico inundaron el sótano. Marcus intentó correr, pero lo derribaron antes de dar 3 pasos. Todo había terminado. Más tarde, Emma se enteró de la historia completa. Victoria había llevado su propio micrófono, mientras Marcus le confesaba todo a Emma. Victoria le presentaba las pruebas a Santos en la habitación de un hotel al otro lado de la ciudad. El FBI había estado monitoreando ambas conversaciones. Marcus Weston fue arrestado por 17 cargos federales. Fraude, lavado de dinero y asesinato. El juicio duró 3 meses. Emma testificó. Victoria testificó. 8 familias finalmente supieron qué les pasó a sus hijas. Marcus fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Western Holdings se derrumbó. Los activos fueron confiscados y distribuidos a las víctimas. Emma recibió lo suficiente para empezar de nuevo, pero el dinero no era lo que quería. Quería asegurarse de que nadie más pasara por lo que ella pasó. Un año después, fundó el Fondo para Sobrevivientes de Western, una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres a escapar del abuso financiero. Nathan Cole la ayudó a dirigirlo. Se habían hecho amigos durante el juicio, y luego algo más. Él era diferente a Marcus. Amable, paciente. Entendía el trauma porque él tenía el suyo. Se casaron en una playa tranquila en Maine. Solo ellos y unos pocos amigos cercanos. Diane fue la testigo. Emma no cambió su apellido. Seguía siendo Emma, Emma Callahan. Se había ganado ese nombre. Pero ahora tenía una vida nueva, una de verdad, construida sobre la verdad en lugar de mentiras. 2 años después del juicio, una joven entró a la oficina de Emma, nerviosa, asustada, aferrando unos papeles en sus manos. «Encontré algo», dijo la mujer, «en el escritorio de mi esposo. Creo que está haciendo lo mismo que Marcus Weston». Emma la miró por un largo momento y luego sonrió. «Siéntate», dijo Emma. «Cuéntamelo todo. Vamos a Bill a ayudarte». Afuera, el sol brillaba, los pájaros cantaban, el mundo seguía girando. Pero en esa pequeña oficina, algo importante estaba sucediendo. Una mujer que lo había perdido todo le estaba enseñando a otra cómo sobrevivir.
Esa era la verdadera victoria. No el juicio, ni el dinero, ni siquiera ver a Marcus tras las rejas. La verdadera victoria era esta: tomar lo peor que le había pasado y convertirlo en un arma para salvar a otras. Ser astuta, no dura. Astuta. La señora Patterson habría estado orgullosa. 3 meses después del veredicto, Emma Callahan estaba de pie en un podio en un centro de convenciones en Washington, D.C. La sala estaba llena de abogados, activistas, sobrevivientes y periodistas, todos reunidos para la Cumbre Nacional sobre Abuso Financiero Doméstico. Emma era la oradora principal. Miró los rostros que la observaban y recordó a la mujer que solía ser. La mujer blanda, la mujer confiada, la mujer que creía que el amor podía arreglarlo todo. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más astuta. Alguien que había caminado por el fuego y había salido del otro lado, todavía de pie. Cuando me casé con Marcus Weston, comenzó Emma con voz firme y clara. Pensé que estaba viviendo un cuento de hadas. La huérfana rescatada por el apuesto multimillonario. El final feliz que nunca creí merecer. Hizo una pausa, dejando que el silencio creciera. Estaba equivocada. Lo que estaba viviendo era una trampa cuidadosamente construida. Una trampa diseñada para aislarme, controlarme y, finalmente, destruirme. Les contó su historia, el descubrimiento en el cajón de la oficina, la manipulación que la hizo dudar de su propia cordura, el aborto que en realidad fue un asesinato, el montaje que la puso tras las rejas, la celda donde una extraña llamada Rhonda le enseñó la primera lección de supervivencia. Les habló de Diane, que casi muere por protegerla, de Charlotte, que nunca se rindió, de Nathan, que había esperado años a que alguien lo suficientemente valiente luchara. Y les habló de las otras 8 mujeres cuyos nombres había encontrado en los archivos de Marcus. Mujeres que nunca pudieron contar sus propias historias. Mujeres cuyas muertes habían sido descartadas como accidentes, suicidios o circunstancias desafortunadas por falta de pruebas. Emma dijo: Marcus Weston está cumpliendo una cadena perpetua tras otra. Su empresa está en bancarrota y su nombre ahora es sinónimo de todo lo depredador y malvado que representa la riqueza sin rendir cuentas. Dejó que esas palabras resonaran. Pero esto es lo que quiero que recuerden. Yo no gané por ser especial, no gané por ser más lista, ni más fuerte, ni más valiente que las mujeres que vinieron antes que yo. Gané porque me negué a ser destruida y porque hubo gente que me ayudó cuando yo ya no podía ayudarme a mí misma. La sala estaba en completo silencio. Cada mujer en este lugar ha sobrevivido a algo. A cada mujer aquí presente le han dicho que es demasiado emocional, demasiado paranoica, que es demasiado intensa. Estoy aquí para decirles que no son demasiado, son exactamente lo suficiente y su voz importa. Se aferró al podio. Si estás en una situación donde alguien controla tu dinero, tus movimientos, tu acceso al mundo, por favor escúchame. No estás loca, no te estás imaginando cosas. Estás siendo víctima de abuso y hay una salida. Emma compartió los recursos, las líneas de ayuda, las organizaciones de asistencia legal, los refugios que podían ayudar. Les dio todo lo que ella hubiera deseado que alguien le diera. Luego, se retiró del podio. Una mujer en la primera fila levantó la mano. Tenía los ojos húmedos y las manos le temblaban. ¿Cómo seguiste adelante?, preguntó la mujer. Cuando todo se derrumbó, ¿cómo no te rendiste? Emma sonrió. No era una sonrisa feliz, pero era auténtica. Alguien me dijo una vez que el mundo intentará romperte porque eres blanda. Hizo una pausa. Me dijo: no dejes que te hagan dura. Deja que te hagan afilada. Hay una diferencia. La mujer asintió lentamente. Ser dura significa cerrarte, volverte cruel, dejar que gane la amargura. La voz de Emma se suavizó. Pero ser afilada significa tomar todo lo que has sobrevivido y convertirlo en una navaja que corta las mentiras,
que protege a otros, que se niega a perder el filo. Miró a su alrededor, a todos esos rostros, todas esas historias, todo ese dolor, resiliencia y esperanza. «Todas ustedes son más afiladas de lo que creen», dijo Emma, «y merecen creerlo». El aplauso comenzó lentamente, luego creció hasta llenar la sala como un trueno. Emma bajó del escenario. La gente se reunió a su alrededor. Apretones de manos, abrazos, tarjetas de presentación, lágrimas y agradecimientos y promesas de seguir luchando. En medio del caos, sintió una mano en su hombro. Se dio la vuelta. Nathan estaba detrás de ella. Habían envejecido en los años transcurridos desde que se conocieron. Más canas en las sienes, más líneas alrededor de los ojos. Pero la calidez en su expresión era la misma. «Estuvo increíble», le dijo. «Casi vomito tras bambalinas», admitió Emma. Nathan rió suavemente. La valentía no es la ausencia de miedo. Es hablar de todos modos. Llevaban 6 meses de casados. Una pequeña ceremonia en una playa de Maine, solo con familiares y amigos cercanos. Diane había llorado durante todo el evento. Emma había pensado que nunca volvería a confiar en nadie. Había pensado que el amor era una trampa diseñada para destruirla. Pero Nathan lo entendía. Él tenía sus propias cicatrices, sus propios fantasmas. Juntos habían aprendido que sanar no significaba olvidar. Significaba elegir construir algo nuevo sobre los escombros. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Nathan. Emma asintió. Tenía los pies cansados, la voz ronca, pero el corazón lleno. El hogar era ahora un modesto apartamento en Boston. Nada lujoso, nada como la mansión Weston con su mármol frío y habitaciones vacías. Este hogar era cálido, habitado, real. Tenían una perra llamada Justicia, una rescatada que había sido abandonada y maltratada antes de que la encontraran. Al principio era muy asustadiza. Ahora dormía en su cama y robaba comida de la barra de la cocina. Emma tenía la teoría de que las cosas rotas se reconocen entre sí, se encuentran y se sanan mutuamente. En el coche, Nathan se acercó y le tomó la mano. «Estoy orgulloso de ti», dijo él. «Yo también estoy orgullosa de mí», respondió Emma, y lo decía en serio. Miró por la ventana la ciudad que pasaba, los edificios y la gente y el caos ordinario de un mundo que seguía girando sin importar lo que le sucediera a una sola persona. En algún lugar, una mujer estaba descubriendo los secretos de su esposo. Una mujer estaba teniendo una revelación. Una mujer estaba planeando su escape. Emma no podía salvarlas a todas, lo sabía, pero podía salvar a todas. A algunas. Y las que ella salvara podrían salvar a otras, y así sucesivamente, expandiéndose como las ondas de una piedra arrojada al agua. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Su teléfono vibró con un mensaje de la oficina. La consulta de una nueva clienta, una mujer que encontró su número en el sitio web de la fundación. Emma leyó el mensaje 2 veces. «Mi nombre es Amanda. Creo que mi esposo está haciendo lo que hizo el tuyo. Tengo documentos, pero no sé en quién confiar. ¿Puedes ayudarme?». Emma respondió de inmediato. «Ven a mi oficina mañana a las 9 de la mañana. Trae todo lo que tengas. Yo te creo». Envió el mensaje y guardó el teléfono. Nathan la miró de reojo. «¿Un nuevo caso?». «Un nuevo comienzo», dijo Emma, «para alguien que lo necesita». El coche se detuvo frente a su edificio. Justicia probablemente estaba esperando en la puerta, moviendo la cola, lista para recibirlos como si se hubieran ido por años en lugar de horas. Emma bajó del coche y miró hacia el cielo. Estaba oscureciendo. Las estrellas comenzaban a aparecer. Pensó en la mujer que solía ser, la que creía en los cuentos de hadas, la que pensaba que el amor la protegería de todo. Esa mujer ya no existía, pero Emma ya no la extrañaba. Ahora entendía que algunas muertes eran necesarias, que a veces tienes que perderlo todo para descubrir de qué estás hecha realmente. Estaba hecha de un material más afilado de lo que jamás supo. Y mañana le enseñaría a otra persona a ser afilada también. Nathan la tomó de la mano mientras entraban al edificio.
El ascensor subió, la puerta se abrió. Justicia salió corriendo a recibirlos a todos, con su cola que se movía sin parar, y sus ladridos alegres. Emma se rió y se arrodilló para acariciarla. Así era su vida ahora, un poco caótica, imperfecta y completamente diferente a como la había planeado. Pero lo era todo. La sala del tribunal estaba llena. La prensa ocupaba las filas de atrás. Las familias de las víctimas estaban al frente. Los abogados en sus mesas ordenaban papeles y miraban sus relojes. Emma Callahan Cole estaba en el estrado de los testigos por tercera vez ese año. Este caso era distinto al de Marcus. Diferente agresor, distintas víctimas, pero el mismo patrón. Un gerente de un fondo de inversión llamado Richard Thornton había estado usando la misma estrategia, eligiendo a mujeres vulnerables, aplicando los mismos métodos de control y manipulación. Pero cometió un error. Se metió con una mujer que había leído el libro de Emma. El libro se había publicado hacía 2 años, Sobreviviendo a la trampa, una guía para mujeres en relaciones de abuso financiero. Estuvo 8 semanas en la lista de los más vendidos y se tradujo a 14 idiomas. Pero lo más importante es que llegó a las personas que lo necesitaban. La mujer que denunció a Thornton reconoció las señales porque leyó el capítulo 4. El capítulo sobre el aislamiento, sobre cómo los depredadores te alejan de tu red de apoyo antes de que te des cuenta de lo que está pasando. Esa mujer llamó a la fundación de Emma ese mismo día. Ahora, Emma estaba testificando, explicando los patrones, conectando los puntos, ayudando al jurado a entender lo que tenían frente a ellos. Cuando terminó, el fiscal hizo una última pregunta. Señora Cole, basándose en su experiencia y conocimientos, ¿cree usted que el comportamiento del acusado encaja en el patrón de abuso financiero depredador? Emma miró a Thornton. Él la fulminaba con la mirada, lleno de odio. Ella no apartó la vista. Sí, dijo con claridad. Encaja perfectamente. El veredicto llegó 2 días después. Culpable de todos los cargos. Emma no estaba en el tribunal para escucharlo. Estaba en su oficina, trabajando en un nuevo caso. Nathan le envió un mensaje con la noticia. Ella sonrió y siguió trabajando. Siempre había más por hacer. La fundación había crecido más allá de lo que jamás imaginó. Ahora tenía 3 oficinas, un equipo de 20 personas y colaboraciones con agencias de la ley por todo el país. Y el efecto dominó seguía expandiéndose. Diane había vuelto a estudiar. Ahora era trabajadora social, especializada en casos de abuso doméstico. Decía que Emma la había inspirado. Charlotte había fundado un nuevo bufete de abogados enfocado exclusivamente en representar a sobrevivientes de abuso, trabajo voluntario financiado con las indemnizaciones de casos como el de Marcus. Victoria había reconstruido su vida en California. Ahora dirigía un grupo de apoyo para mujeres que habían estado en relaciones con abusadores narcisistas. Ella y Emma hablaban una vez al mes. Las 8 mujeres que Marcus asesinó no fueron olvidadas. Sus familias crearon becas en sus nombres, fondos conmemorativos, programas de defensa. Algo bueno había salido de algo terrible. No era justicia, no exactamente. Justicia habría sido que esas mujeres vivieran sus vidas, tuvieran a sus bebés, envejecieran junto a la gente que las amaba. Pero era algo. Era la prueba de que sus muertes significaron algo, que su sufrimiento generó un cambio. Emma pensaba en ellas todos los días. Tenía sus fotos en la pared de su oficina, un recordatorio de por qué hacía este trabajo, un recordatorio de lo que estaba en juego. Su teléfono sonó. Número desconocido. Contestó de todos modos. ¿Señora Cole? La voz era joven, asustada. Encontré su número en internet. Creo que estoy en problemas. Creo que mi novio no es quien dice ser. Encontré unos documentos y no sé qué hacer. Emma acercó un bloc de notas. Respira hondo, le dijo con amabilidad. Empieza desde el principio. Cuéntamelo todo. Al otro lado de la línea, una mujer empezó a hablar. Emma escuchaba. Tomaba notas.
hacía preguntas, y cuando la llamada terminó, tomó el teléfono y empezó a hacer los arreglos necesarios. Otra mujer que necesitaba ayuda. Otra oportunidad para convertir el dolor en un propósito. Otro día en la vida que Emma Callahan Cole había construido desde las cenizas de todo lo que perdió. Trabajó hasta que se puso el sol, luego guardó sus cosas en su bolso y se fue a casa. Nathan estaba preparando la cena cuando entró. Olía increíble. Se había convertido en un cocinero sorprendentemente bueno con los años. Justice corrió a recibirla, ya mayor, pero igual de emocionada por verla cada vez. Emma se arrodilló para acariciarla. «Buena chica, yo también te extrañé». Se levantó y fue a la cocina, rodeando a Nathan con sus brazos por la espalda. «¿Un buen día?», preguntó él. «Un día difícil», dijo Emma, «pero bueno. Hay una clienta nueva, una mujer joven, una situación complicada. Creo que podemos ayudarla». Nathan se dio la vuelta y le besó la frente. «Claro que lo harás». «Claro que lo harás», dijo. «Siempre lo haces». Cenaron juntos. Hablaron de cosas cotidianas, el trabajo, el clima y los planes para el fin de semana. Más tarde, después de lavar los platos y con Justice dormida en su cama, Emma se sentó junto a la ventana a mirar las luces de la ciudad. Pensó en la mujer que había sido, ingenua, confiada, tan desesperada por amor que ignoró todas las señales de advertencia. Pensó en la mujer en la que se había convertido, astuta, precavida, todavía capaz de amar, pero ya no ciega ante el peligro. El viaje entre esas dos mujeres le había costado todo. Su bebé, su seguridad, su fe en los cuentos de hadas, pero también le había dado algo, un propósito, fuerza, una vida con sentido. Nunca recuperaría lo que perdió. El duelo nunca sanaría por completo. Algunas mañanas todavía se despertaba buscando a un bebé que no estaba allí. Pero había encontrado una manera de vivir con ello, de construir algo significativo a partir de los escombros. Eso era todo lo que cualquiera podía hacer, en realidad. Tomar los pedazos rotos y hacer algo nuevo. Algo fuerte, algo hermoso, algo que pudiera salvar a otras del mismo destino. Emma se apartó de la ventana y fue a reunirse con su esposo. Mañana habría más trabajo, más dolor, más mujeres que necesitarían ayuda. Pero esta noche descansaría. Se lo había ganado. Ahora, si esta historia tocó algo en tu corazón, si te recordó tu propia fortaleza, o la de alguien que conoces que necesita escuchar esto, te pido algo pequeño. Dale al botón de me gusta. No por mí, sino por el algoritmo. Porque cada me gusta lleva esta historia a otra mujer que podría estar sentada en su propia trampa ahora mismo, preguntándose si está loca, preguntándose si alguien la entiende. Tu me gusta podría ser la razón por la que ella encuentre este video esta noche. Deja un comentario abajo. Dime qué momento te impactó más. Dime si alguna vez has conocido a alguien como Marcus o a alguien como Emma. Tu historia también importa. Comparte esto con una amiga, una hermana, una hija, con cualquiera que necesite saber que sobrevivir es posible, que defenderse es posible, que hay vida después de lo peor que te ha pasado. Y si aún no te has suscrito, únete a esta familia. Aquí contamos historias que importan. Historias sobre mujeres que se niegan a ser quebrantadas. Historias que te recuerdan quién eres realmente. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas otro viaje como este. Ahora, empecemos el capítulo 1. La mentira perfecta. Y así fue como Emma Callahan convirtió su mayor tragedia en su mayor triunfo. Recuerda lo que ella aprendió. El mundo intentará romperte porque eres blanda. No dejes que te endurezcan. Deja que te hagan más astuta. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin mostrar un poco de apoyo. Dale me gusta. Comenta, comparte, suscríbete. Porque en algún lugar, otra Emma está mirando, y tu interacción podría ser la razón por la que ella encuentre el valor para luchar. Gracias por quedarte hasta el final.
Ahora eres parte de esta comunidad, y esta comunidad cuida de los suyos. Hasta la próxima, manténganse alertas.